Bien, ya vamos a dar inicio a nuestro taller, a nuestra reunión especial. Bien, muy buenas tardes. Está muy bien, señorita. Estamos ahí todos, ¿no? ¿Cierto? Escuchamos bien, ¿no? Sí, Perfecto. se escucha bien. Muy buenas tardes a todos los presentes, participantes de nuestro curso de especialización. Esta tarde tenemos realmente una tarde muy especial donde vamos a abordar los mecanismos MERECE. Y para ello voy a presentar a la gerenta de Conacción, que lidera el consorcio Conacción Sirna, ¿no? Una experiencia bastante simpática. Sirna, consultores en ingeniería de riesgos naturales, y Conacción, ambas organizaciones de experiencia en el tema. Mercedes, por favor. Muchas gracias, Fernando. Bueno, primero buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes. Miren, hacia fines del año pasado nosotros asumimos el reto de preparar y dictar el curso de gestión resiliente de la infraestructura con enfoque de gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. Lo hicimos, como lo mencionó Fernando, como un consorcio. Está formado por Conacción, la empresa que lidero, y por Sirna, liderada por Antonio Ceballos, quien nos está acompañando. El objetivo era capacitar a personal de la CPS y de las zonas de Apurímac en este tema, ¿no? Uno de los objetivos específicos propuestos para este curso fue mejorar los conocimientos respecto al marco institucional del sector desde dos temas que eran soluciones basadas en la naturaleza y en relación a los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que conocemos como los mecanismos MERECE. Hemos avanzado en el camino y estamos ya terminando el módulo 4 de 5 módulos que conforman el curso, ¿no? Y si bien esta sesión no es una actividad dentro de los módulos, hemos evaluado y sentido la necesidad de fortalecer el conocimiento respecto a la experiencia, resultados y recomendaciones en relación a la gestión de los MERECE, un tema que es relativamente nuevo en el país en términos conceptuales y más aún nuevo en términos de la operación en sí misma, ¿no? Este es, por tanto, el objetivo de la sesión. Es una sesión para conocer desde la experiencia de dos instituciones del sector, de la SUNAS y la ANA, los aprendizajes en la implementación y la gestión de los MERECE en empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento y principalmente en las zonas andinas, ¿no? En tal sentido, estamos contando en el panel con dos profesionales con alta experiencia en el tema de agua y saneamiento y en la implementación del mecanismo. Quisiera presentarles en orden de la exposición en la sesión a ambos participantes, ¿no? El primero que nos acompaña es Max Carvajal. Él es economista, actual director de regulación tarifaria en la SUNAS y exdirector de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Él es también docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es también su alma mater. Y nuestro segundo ponente es Francisco Soto. Él es ingeniero con mucha experiencia en temas vinculados a los servicios de agua y saneamiento. Actualmente, Francisco es asesor de la Autoridad Nacional del Agua, de la ANA. Ha dirigido por mucho tiempo la ONG Water for People y tiene mucha experiencia en el trabajo con la cooperación internacional. Francisco nos estuvo acompañando hasta hace un momento y estaba desde la ANA, e infelizmente perdió la internet y ha ido corriendo a otro espacio para poder conectarse, así es que en un momento debe estar nuevamente con nosotros, ¿no? Les agradecemos entonces a ambos que se hayan dado un tiempito para compartir con todos nosotros. Para no hacer más larga esta introducción, quisiera pasar la palabra a Fernando Romero. Fernando es quien dirige por el consorcio Sirna Conacción este curso de especialización, para que nos presente la metodología a seguir durante la hora y media que se ha programado. Pero antes de dejarlos con Fernando, les anuncio a quienes están participando en la reunión y en el curso
que el módulo 5 inicia el siguiente miércoles, el miércoles 13. Este módulo, como recordarán, es sobre gestión resiliente en finanzas y gobierno corporativo ante escenarios de riesgo. Bueno, entonces le paso ahora sí la palabra a Fernando. Adelante, Fernando. Gracias, Mercedes, muchas gracias. Bien, la metodología para esta sesión, esta reunión es bastante simple. Tenemos a nuestros dos expositores de primer nivel, Max Carvajal, que va a comenzar. Max va a tener 30 minutos para exponer su tema, ¿de acuerdo? Al cabo de los 30 minutos vamos a tener unos minutos, unos 5 minutos más o menos, para las preguntas que puedan surgir de parte de los participantes, de ustedes, y luego de ello las absuelve Max y entra a Francisco Soto, y Francisco también va a tener 30 minutos para su presentación y también tendremos preguntas de ustedes, comentarios, que también serán abordados por Francisco en su momento. Luego, para cerrar nuestra sesión de hoy día, en Mecanismos en Merece, tendremos a Antonio Ceballos, que es el gerente de CIRNA, que durante unos 10 minutos va a dar el cierre y las conclusiones y las reflexiones finales sobre esta jornada. Bien, entonces, dicho ello, dejamos a Max. Max, estás, estás en la sala, Aquí estamos. puedes tú presentar y manejar tu PPT. Sí, Tienes, por supuesto. Muchas gracias. Mira, Max. Ahí Gracias, Max. estamos. Buenísimo. Yo voy a hacer una presentación, voy a ponerla en modo presentación. Voy a hacer una presentación más conceptual o teórica de los mecanismos de retribución. Y al final unas cuantas cifras y unos cuantos aspectos importantes a resaltar, pero es una presentación breve para cumplir con el tiempo que tenemos programado, ¿no? A ver, vamos a comenzar. En principio, tener en cuenta pues que el estudio tarifario, que es el que aprueba SUNAS, aquí hay que hacer una diferenciación importante, resaltarla. Siempre se presenta esta cuestión, y es que la empresa presenta un PMO, la empresa presenta un plan maestro optimizado, es un documento de gestión con un horizonte de 30 años, y con ese insumo y otros más que tiene el regulador, buena parte de esos insumos se recogen, por ejemplo, también de las oficinas desconcentradas, se elabora el estudio tarifario. El estudio tarifario tiene algunas secciones ya conocidas, y estas secciones van diciendo... Activado un micro. Activado un micro, hay que apagarlo. Estas secciones tienen... Yo quiero hacer en estos momentos ver controlar mi tiempo. Un segundo que aprovecho y pongo acá esto de aquí, un tema para controlar el tiempo, porque se me acaba de apagar el celular y ahora sí. Ya, así voy viendo a qué hora estoy. Les decía, el estudio tarifario tiene algunas cuestiones importantes y que vamos a resaltar ahora. Empieza con unos diagnósticos operacional, comercial, financiero, lo que siempre han tenido desde que se iniciaron los estudios tarifarios, y desde el 2017 se incluye un diagnóstico hídrico o diagnóstico hidrológico, que evidentemente va a ser la base o el fundamento para estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que nos reúnen el día de hoy. Con estos diagnósticos se estiman ofertas y demandas de diversos tipos. Por ejemplo, cantidad de agua captada versus lo que se requiere, o cantidad de agua producida versus lo que se requiere, o por ejemplo, cantidad de agua tratada en cuanto a agua residual versus lo que se requeriría en las localidades de la empresa. Esto nos da como resultado una serie de brechas. La diferencia entre estas ofertas y demandas, siempre que las demandas sean más grandes que las ofertas. Ahora, esto lo ordenamos, hay un micro que está prendido, que apagar. Estas brechas implican el cierre de ellas, pero normalmente las necesidades son tan grandes que tenemos un programa preliminar de inversiones que supera lo que se puede hacer en la empresa de agua con tarifas. Tener en cuenta que las empresas de agua tienen una restricción importante, y esta restricción es que no podemos, al menos libremente o como quisiésemos, acceder a crédito. Entonces, tenemos que hacer inversiones
de largo plazo, como redes, como plantas, como otros activos, inversiones de largo plazo, una vida útil de 5, 10, 15, 20, 30 años, como redes, por ejemplo, y tenemos que hacer esa inversión con financiamiento de tarifa, o sea, con financiamiento de corto plazo. Ahí hay un problema, entonces, para hacer grandes inversiones con tarifa. Es un tema de restricción del modelo elegido en el Perú, el modelo municipal, el modelo donde son las EPS administradas por los municipios. Buena parte de esta problemática se aborda a través de donaciones, ¿no? Capital donado, municipios, de gobierno regional, el Ministerio de Vivienda, pero no se puede solucionar todo con, con, esa, con ese camino, digamos, ¿no? Entonces ahí este tema que les menciono de las inversiones es uno que habitualmente genera una restricción, una cota importante. Ok, entonces tengo muchas necesidades y relativamente poco dinero para invertir. En ese contexto se hace una priorización de las inversiones. En esta priorización, ¿qué vas a encontrar? Renovación de redes, decía, micromedidores, macromedidores, pero también aspectos relacionados a la conservación de la fuente, aspectos relacionados más con gestión de riesgo de desastres, aspectos relacionados con cambio climático, y a veces vas a darte cuenta que alguna inversión va a atacar varios problemas, como por ejemplo micromedidores, aborda gestión de demanda y entonces aborda el problema de micromedición, con el problema de micromedición abordas el problema de adaptación al cambio climático, pero también estás abordando otra serie de problemas que habitualmente se enfrentan en una empresa de agua. Entonces tienes un programa de inversiones que es una priorización o un ranking de todas las inversiones que necesitas y que son factibles hacer en este periodo quinquenal. Luego de eso, asociada a esas inversiones y asociada a la operación actual de la empresa, se estiman costos eficientes de inversión y de operación y mantenimiento. Ahí tener en cuenta que a veces lo que uno buscaría es, bueno, vamos a reducir costos ineficientes. Por un lado se hace eso, se busca, siempre decimos, quitar la grasa, ¿no? Se busca ganar eficiencias en varios aspectos, pero por otro lado encuentras que las empresas a veces no hacen una serie de actividades que son obligatorias, son necesarias, y que si no se hacen generan un problema en el largo plazo, como mantenimiento preventivo, ¿no? Vas a encontrar que en muchos casos no hay mantenimiento preventivo, por ejemplo, de las bombas que tienes en la planta de agua y entonces inyectan el agua a la red. Y si eso no se hace, el costo después es que deben hacerse mantenimientos correctivos o reemplazos mucho más pronto o más costoso. Entonces ahí a veces el costo eficiente termina siendo más alto porque se incluyen algunas actividades que no se realizan. Ok, en estos costos eficientes también estarán algunos que son relacionados con las inversiones de mecanismos de retribución y de adaptación al cambio climático, gestión de riesgo de desastres, entre otros. Ok, tengo las inversiones que he priorizado, pero esas inversiones habitualmente están asociadas a ciertas mejoras en la prestación del servicio. Como por ejemplo, si tengo micromedidores, macromedidores, renovación de redes, yo esperaría que mejore el agua no facturada, y si el agua no facturada se reduce, una de sus consecuencias sería mejorar la continuidad del servicio. Si es que incluyo, por ejemplo, reservorios, voy a mejorar presión. Si es que incluyo un tema de inactivos, un tema de producción de inactivos, voy a mejorar diversos aspectos, como por ejemplo relación de trabajo. Ya. Dicho eso, las inversiones que se programan están atadas a metas. No solo las inversiones habituales, sino también las inversiones que tenemos en el caso de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, tú planteas un programa de inversiones, planteas metas de gestión, y esto está asociado evidentemente a cuál va a ser el nivel tarifario, es decir, cuánto voy a cobrar en promedio. Ese es el nivel tarifario, es una tarifa media. Estructura tarifaria, cuánto le cobras a cada uno de los usuarios respectivamente, separando por clases, categorías, y la fórmula tarifaria, ¿no? Cuánto estás programando de incrementos en el periodo regulatorio, que puede ser 3, 4 o 5 años.
Ok, en este contexto, para asegurar esas inversiones, se tienen fondo de inversión y reservas. Fondo de inversión, normalmente ligado a inversiones propias de servicio de saneamiento, redes, micromedidores, macros, por lo que andábamos conversando, entre otras varias, estoy usando los más habituales, ¿no? También tienes reservas para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Estas reservas son justamente las inversiones para aspectos de conservación de las fuentes de agua, conservación, restauración, y tienes también una reserva para adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastres, y en algunos casos otras reservas, como la de control de calidad o la de adecuación sanitaria, ¿no? El plan de control de calidad y plan de adecuación sanitaria respectivamente. Asimismo, puedes tener otras reservas, como por ejemplo reservas para APPs, como tiene CEDAPAL, o como se tendrá luego en varias empresas, a propósito de la programación que tiene el Ministerio de Vivienda al respecto. Pero bueno, varias reservas, entre ellas mecanismos, conservación de la fuente, y se habla mucho de esto, pero está en un contexto de varios problemas en el sector. Atomización de prestadores, lo conocemos, 50 empresas de agua en ciudades de más de 15.000 habitantes, ciudades grandes, digamos. Pero además de eso, hay que agregar que ya solo a nivel de EPS tenemos bastante atomización, 50 empresas que implican que en muchos departamentos, varios, tenemos 5 prestadores, o 4, como en Cusco, como en Puno, como en Ica, o en otros casos, ¿no? Entonces la atomización ya es un problema, y si a eso le agregamos lo que ya conocemos en pequeñas ciudades y en el ámbito rural, este problema es bastante grave y se ha avanzado bastante poco. Más aún, el problema se agudiza cuando te das cuenta que los prestadores comparten fuentes de agua, entre otros aspectos, ¿no? En el contexto de mecanismos, esta compartición de fuentes puede hacer que tengamos la aparición de lo que en economía denominamos free riders, y es que solamente alguien se preocupa de la conservación y los demás, que también se benefician, no están contribuyendo o aportando. Ahí tenemos un tema a discutir seguramente para los siguientes meses o años. Otro aspecto importante que tenemos que recoger es que las ciudades van creciendo y no se está planificando adecuadamente, o por lo menos no se está cumpliendo esa planificación. Es cierto que existen estos planes de desarrollo en las ciudades, pero esto es todavía de una institucionalidad muy débil, se cumple muy poco, y lo que tenemos es lo que conocemos: mucha invasión de terrenos, crecimiento desordenado, ubicación en zonas de alto riesgo, ubicación en zonas inaccesibles, y entonces con mucho costo o la imposibilidad incluso de prestación del servicio de saneamiento. A eso se enfrentan las EPS. ¿Qué más tenemos? Bueno, algo que conocíamos es una débil gestión de recursos hídricos, escasez de agua en muchos lugares, en la costa sobre todo, contaminación de fuentes, y no solo contaminación, sino afectación de otros tipos, degradación de los ecosistemas, en general una alta vulnerabilidad. Entonces tenemos un problema de seguridad del abastecimiento. En general lo hemos escuchado seguramente como seguridad hídrica, ¿no? Vulnerabilidad ante desastres naturales, también antrópicos, e inadecuado manejo de recursos o de residuos sólidos, y no solamente de residuos sólidos. Pero bueno, y otro más es el de cambio climático, y ante ese nos enfrentamos bastante seguido y no se tienen necesariamente las acciones más adecuadas, ¿no? Sequías, inundaciones, fenómeno del Niño, deslizamientos, huaicos, muy habitual esa imagen de Piura, nos deja claro cómo es la situación. Ahora, nosotros cuando hablamos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, habitualmente hablamos de pagos por servicios ecosistémicos o pagos por servicios ambientales, los PSE o los PSA, como quieran mencionarlos en este punto. Si uno sigue este paper famoso de Wunder, de Sven Wunder, del año 2005, tiene que tener en claro que los PSA o los PSE tienen al menos 3 condiciones. Si uno lee el paper son 5, y vas agrupado un poco, ¿no? En la primera. Primero, los PSE, los pagos por servicios ecosistémicos, son acuerdos voluntarios. Entonces uno va haciendo el match versus mecanismos de retribución, y dice, bueno, sí, son voluntarios. Ahí vamos a conversar un poco. Entre beneficiarios o compradores del servicio ecosistémico, ya sería la empresa, la EPS. Ok,
que tiene que haber al menos uno, te dice como condición Wunder. Estos acuerdos entre compradores del servicio ecosistémico y vendedores, proveedores o administradores del servicio ecosistémico, al menos uno, lo que nosotros conocemos como contribuyentes al servicio ecosistémico en el marco de los mecanismos de retribución. Punto número 2 es que el servicio o los servicios ecosistémicos que se están comprando y vendiendo respectivamente tienen que estar bien definidos, claramente definidos. Nótese que en la jerga que estoy usando en este momento de pagos por servicios ecosistémicos, la palabra es venta, ¿no? La venta de un servicio ecosistémico. Ahora, el siguiente punto es que debe presentarse la condicionalidad, o sea que yo te voy a pagar por un servicio ecosistémico brindado si es que me garantizas que me lo vas a brindar. Si es que no hay garantía, no hay pago. Eso es importante en este contexto de pagos por servicios ecosistémicos o pagos por servicios ambientales. Nótese, estamos usando literatura internacional, o sea que esto no es el caso solo del Perú, sino es el caso de varios países. De hecho, cuando uno habla de aplicaciones en el mundo, en Italia, con una empresa de agua pagando para conservar hectáreas de bosque y asegurarse alguna cantidad adicional de agua en estiaje, o aplicaciones en Costa Rica, en México, en Ecuador, estamos hablando de ese tipo de contexto, ¿no? Pagos por servicios ecosistémicos. En esto resaltaron unas cuestiones. Se está aplicando el principio de el que se beneficia paga, que se parece mucho en el concepto a lo que se escucha para el caso de externalidades, con las externalidades negativas sobre el que contamina paga, ¿no? Esta es la misma cuestión, pero a la inversa, ¿no? El que se beneficia paga. Y estos pagos pueden ser en dinero, efectivamente, cuando hablamos de pagos por servicios ecosistémicos, o pueden ser en especie. O sea, puede ser un tema pecuniario o no, dinero o no. ¿Ya? Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de nuestros mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, y ahora primero hablemos un poco del problema, a mí siempre me gusta enmarcarlo en este contexto económico, estoy siempre viendo la hora, porque estoy a tiempo, siempre en este contexto económico tenemos una serie de fallas de mercado. Número 1, la EPS es un monopolio natural. Número 2, acá estamos en un contexto de información asimétrica. Muchos de los usuarios no saben si están conservando su fuente o no, si están pagando por eso o no, lo desconocen. De hecho, la gran mayor parte de los usuarios ni siquiera saben cuánta agua consumen. O sea, si ustedes mismos les pregunto cuántos metros cúbicos consumen al mes, probablemente algunos de ustedes son un público especializado, no lo tiene en cuenta, no lo ve, solo ve cuánto paga en mes del monto y no ve la cantidad de metros cúbicos de vida. Y eso se exacerba en el caso de los demás usuarios, ¿no? 95% de los usuarios del servicio o más ni siquiera sabe cuánto consume, entonces hay mucha información asimétrica. ¿Qué más tienes como problemas? Bueno, en la parte alta, donde se gestan los servicios ecosistémicos hídricos, tenemos el caso de bienes públicos, específicamente bienes públicos mixtos o impuros, los denominados bienes de propiedad común o conocidos en la literatura como los commons, ¿no? Sabemos que estos commons tienen muchos problemas y eso lo sabemos no de ahorita, sino lo sabemos desde 1968, cuando Garrett Harding publica este famoso paper de la tragedia de los bienes de propiedad común. En este contexto, si arriba hay problemas de la tragedia de los bienes de propiedad común, eso afecta el servicio ecosistémico aguas abajo. O sea que hay una externalidad negativa que se está dando desde la parte alta de la cuenca hacia la parte baja. Lo conocemos, la historia la conocemos y la conocen ustedes de primera mano. Deforestación, sobrepastoreo, actividades alrededor de las fuentes de agua que las terminan afectando. Esto es conocido, afecta la calidad de agua finalmente y afecta al EPS aguas abajo. Esto es una externalidad negativa. La EPS requeriría comprar, adquirir, recibir mejores servicios ecosistémicos, pero no hay quien lo oferte. O sea, hay demanda, pero no hay oferta, y eso se denomina mercado incompleto. Todas estas cuestiones que he mencionado son fallas de mercado. ¿Cómo la literatura me dice que se soluciona este problema? Varias formas de solucionarlo. Una, la más popular y la que siempre se habla, es la solución de los pagos por servicios ambientales
o pagos por servicios ecosistémicos. Pero yo creo, y discutámoslo en todo caso, que la solución peruana de mecanismos de retribución no es un pago por servicio ambiental o ecosistémico en el sentido coasiano, Ronald Coase 1960, de la expresión, sino que más bien a mí me parece que los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos se parecen mucho más a lo que nos decía Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, una de las dos únicas premios Nobel mujeres de Economía, Elinor Ostrom en su famoso libro de 1990, este libro que se titula El gobierno de los comunes, o el gobierno de los bienes de propiedad común, mejor traducido, ¿no? Está traducido ese libro, está en la versión en español del Fondo de Cultura Económica, está publicado en el año 2000. Les invito a leer ese hermoso libro de Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, ¿no? Donde ella nos dice que estos problemas no solo se solucionan con una versión coasiana o piguviana, que es harto conocido en la literatura. No se soluciona solamente con un cargo, un impuesto, un cargo ambiental o con una solución de PSE, sino que hay soluciones que ella encuentra en el mundo donde los actores se ponen de acuerdo y cooperan para la solución del problema. Esta solución cooperativa que plantea Elinor Ostrom, para mí, es mucho más parecida a la que tenemos en los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, donde nótese que no actúan solo la empresa y los comuneros, no actúan solo contribuyentes y retribuyentes. De hecho, si ellos dos actuasen solos, tendríamos, si es que tuviésemos, muy poquitos casos aplicados, como ocurre en el resto de sectores, ¿no? Si ustedes revisan, otros merecen que no sean en agua, que no sean en servicio de saneamiento, me refiero, tenemos poquito. Y seguramente si no hubiese este contexto de los mecanismos en el caso de saneamiento, también tendríamos poquito avance. Pero no tenemos poquito avance, se ha avanzado mucho. Yo creo, como les estoy sustentando, debido a que esta solución en servicios de saneamiento es una solución cooperativa. Es una solución a lo Ostrom, donde participan muchos actores. La empresa de agua, las comunidades como contribuyentes y retribuyentes o como vendedores y compradores del servicio ecosistémico respectivamente, pero también el regulador con una actuación preponderante, de hecho indispensable en este contexto, fijando una tarifa, gobierno local, gobierno regional, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, ONGs, la academia, entre otros varios actores que hacen que esto sea creíble y que esto sea una solución sostenible, ¿no? Esa es una diferencia enorme que yo encuentro entre lo que todos denominan pago por servicio ecosistémico y lo que tenemos en el Perú para el caso de agua potable, ¿no? Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos funcionan por esta solución cooperativa. Esto es algo que parece mentira, pero aún hay que reforzarlo. Y es que muchas personas te van a decir, oye, pero ¿qué tiene que ver la empresa de agua con la fuente? ¿Qué tiene que ver la EPS? No tiene nada que ver la EPS con la fuente, no tiene nada que ver la EPS con un río. Eso que lo vean otros, que no lo vea la EPS. Y esa mirada, que era muy fuerte hace años y que quedan algunos remanentes, tiene que eliminarse. ¿Por qué? Porque si una empresa de agua no se fija en su fuente, no se fija en su cuenca, noten un detalle. Si ustedes revisan los contratos de explotación de las EPS, van a decir cuenca, ¿no? Las empresas tienen que fijarse en la cuenca. Claro, hay un pequeño error ahí que se picó en uno de los contratos y se replicaba en todos. Dice cuenta, pero es cuenca lo que debió escribirse. Bueno, ¿por qué conservar las fuentes? Viendo un poco mi tiempo, todavía estoy a tiempo. ¿Por qué conservar las fuentes? Número uno, porque si no conservo mis fuentes, mis costos se van a elevar. Y número dos, porque si no conservo mis fuentes, eso va a repercutir en la calidad del servicio que yo brindo. Si yo no conservo mis fuentes, voy a gastar más plata en insumos químicos, más turbidez, entonces más sulfato de aluminio tipo A, más polímeros, voy a gastar más plata. Si es que no conservo mi fuente, más turbidez, entonces tengo que lavar los filtros más seguido, y eso es más agua no facturada. Otra vez, más costos para la empresa. Si es que no conservo mis fuentes, más turbidez,
niveles de turbidez que superan los 10.000 NTUs, entonces tengo que paralizar mi planta y eso ya lo conozco, porque yo paralizo mi planta, dejo de producir, dejo de vender y otra vez esos son ingresos que no está percibiendo la empresa. Nótese que estoy primero resaltando la parte solamente de costos e ingresos de la empresa. Si es que yo no conservo mis fuentes, mis infraestructuras se van a deteriorar más rápido, entonces voy a necesitar nuevas inversiones y más operación y mantenimiento, como ya he resaltado. La consecuencia de cara al usuario, más tarifa en el largo plazo. Número 2, peor servicio, continuidad, turbidez, calidad, otros aspectos. Y entonces un problema enorme para la empresa si es que no mira la fuente como se creía antes, ¿no? Un tema adicional a tener en cuenta es, ok, ya, vamos con los mecanismos y vamos con estas reservas. Vamos con mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. La pregunta del millón es, ya, ¿y cuánta plata tenemos que poner ahí? ¿Cuánto debe ir? Y lo que nos dice la literatura es que la retribución tiene que estar entre un valor máximo y un valor mínimo determinado por dos aspectos. Para resumir este gráfico, que es una adaptación que yo he hecho hace algún tiempo de este famoso paper de Engel, Pagiola y Wunder, Stephanie Engel, Stefano Pagiola y Sven Wunder del 2008. Este gráfico, en resumen, lo que nos dice es, hay un costo de oportunidad en el que incurren los retribuyentes. Tú como mínimo tienes que cubrir ese costo de oportunidad. En eso hay que trabajar, porque es probablemente en donde menos se ha avanzado, en identificar los costos de oportunidad de los contribuyentes, ¿no? La parte de arriba, los que viven en la parte alta de las cuencas, entonces son los vendedores o proveedores de los servicios ecosistémicos. Nuevamente hablando en la jerga de conservación. Ahora vuelvo porque también hay que ver a los retribuyentes, a los usuarios del servicio finalmente. Yo como usuario tengo una valoración de esta acción. Yo como usuario, si es que esto de repente hay que escribirlo en versión de agua solamente, pero está en la versión del paper, ¿no? Si yo como usuario me preguntan, oye, ¿cuánto vale para ti conservar la fuente? ¿Cuánto vale para mí que me asegure que mi fuente me va a servir de fuente de agua potable por los siguientes 5, 10, 15, 20 años? Eso se puede incluir en un estudio de valoración sin ningún problema. Y esa disposición a pagar es el monto máximo. El costo de oportunidad de los contribuyentes es el valor mínimo. Entonces tienes un valor mínimo y máximo definido para poder tener estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Hemos trabajado desde el 2016, 15, 16, hemos empezado a hacer estudios de valoración. Este estudio es uno que hicimos con Iván en 2016, de hecho ganó un concurso de investigación, el del Consorcio de Investigación Económica y Social en 2016, y de ahí en adelante hemos hecho otros 8 estudios de valoración que estaremos publicando en este año, ¿no? En diversas ciudades, Pucallpa, Abancay, Nazca, Cajamarca, Arequipa, se me van a ir los nombres, Barranca, entre otros. 8 estudios hemos terminado de ese tipo. Bueno, en realidad son 9, pero bueno, vamos avanzando. ¿Qué nos dice ese tipo de estudios de valoración? Bueno, nos puede decir en principio qué cosa valora más el usuario del servicio de agua, pero este es un estudio específico en Cusco, ¿no? Pero le hemos incluido como un atributo del servicio de agua potable la conservación de la fuente. Y en muchos casos sale un valor bastante alto. En este caso de Cusco, para Piuray, la principal fuente de agua superficial, sale el valor más alto de entre todas las mejoras del servicio. O sea que para el usuario lo más importante en este caso es conservar su fuente de agua. 2 soles 15, y este es un valor, este valor de 2 soles, es un valor que se repite mucho en diversos estudios, en los diversos estudios que hemos realizado en el Perú. Entonces parece que el valor promedio de donde debe estar la retribución, perdón, la reserva para conservación de la fuente debe estar alrededor de 2 soles por hogar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora tengo ese valor máximo y lo que hay que definir es el valor mínimo con ese costo de oportunidad, pero eso varía de caso en caso, así que también hay que hacer el análisis de cada caso.
Acá lo menciono muy rápido, esta tabla la he venido actualizando, no está totalmente terminada, hay algunas cosas que afinar, pero nos da una idea de cuántas empresas ya tienen mecanismos de retribución. Voy a la segunda lámina para que ustedes vean que son 44 empresas de las 50 que ya tienen una reserva por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, con valores y porcentajes que varían. Evidentemente los porcentajes van a depender de muchas cosas, entre ellas los proyectos que tengamos para hacer inversión en este periodo o planificados, y también teniendo en cuenta los ingresos de la empresa y cuánto tiene disponible, ¿no? Pero también tener en cuenta cuánto es en plata, y ahí tenemos valores con algo de varianza, porque depende mucho de la ciudad, de las condiciones, del tamaño de la cuenca, entre otros aspectos, pero vemos valores que en algunos casos pueden ser pequeñitos, al menos mandan una señal, y en otros casos son importantes, ¿no? Vean el caso de Amazonas, el punto 5 en Chachapoyas, que tiene un valor interesante, ¿no? O por ejemplo, el caso de Abancay, entre otros casos, donde vemos valores importantes en monto, ¿no? 44 empresas de agua tienen reservas, se me pasó una R, era una S, tienen reservas programadas para conservar sus fuentes por más de 200 millones. Si soy exacto, son más de 200, casi 220 millones, pero lo dejo como más de 200 millones de soles para conservar fuentes de agua, ¿no? Un detalle más, había dicho que muchas veces se interrelacionan estas intervenciones, y si ustedes ven las medidas priorizadas para cambio climático, una de ellas, de hecho la principal, es mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el componente 1 de agua, ¿no? Y una última, para terminar mi participación, estoy ahí en el tiempo, estoy al límite del tiempo, y es que tenemos la posibilidad de que si durante el periodo regulatorio aparece lo primero a tener en cuenta es esto. Las empresas tienen que estar en equilibrio. Se les regula para que estén en equilibrio, ¿no? Y cualquier ganancia que generen son para hacer reinversión. Entonces están en equilibrio. Si aparece una nueva inversión necesaria para conservar fuentes de agua, sería esta situación donde tendría más costo que ingreso, ¿no? No alcanzaría. Por eso se busca que siempre esté en equilibrio, y hay un mecanismo flexible que permite hacer tarifa incremental. Entonces, tú me presentas tu costo incremental, yo calculo una tarifa incremental y mantengo en equilibrio siempre la empresa, y permito que entren estos proyectos para la conservación de las fuentes de agua. Y con eso, cumpliendo en el tiempo, termino mi participación, atento a cualquier duda, pregunta o consulta de parte de ustedes. Muchas gracias. Max, muchas gracias por tu exposición, realmente bastante interesante, completa, inclusive las investigaciones que has realizado, bastante científicas, bastante interesantes. Entonces, damos un espacio a las preguntas, por favor. ¿Sí? Preguntas que tengamos, las que creamos, por favor. ¿Qué duda, alguna pregunta, algún comentario que tengamos para poder darla a nuestro expositor, a Max Carvajal? De repente las dejamos para el final, ¿no? ¿Ya? Vamos con Bien, Francisco, vamos y un poco al final avanzamos con las preguntas. ¿ya? Avanzamos. Bien, entonces ahora damos el pase a Francisco Soto, por favor. Ya Mercedes lo presentó a Francisco al inicio de la sesión. Francisco, ahí estás. ¿Puedes Sí, compartir tu pantalla? sí, muy bien. Deme un minuto a ver. Me indican, por favor, si se ve. Sí, se ve muy bien. Voy Genial. voy a poner en modo presentación. Gracias. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, agradeciendo por la invitación. Ahora, yo voy a tocar el tema desde otra perspectiva. Y quiero iniciar, pero para tocar lo que tengo que decir, tengo que hacer un recordaris de algunas cosas importantes, y que creo que a los alumnos o a los asistentes también les debe interesar conocer un poco más allá de lo que es el sector saneamiento, y conocer un poquito de la gobernabilidad de la gestión del agua en el país.
Este es el contenido, el estado situacional, la normativa, que creo que ya la han visto un poco dentro del curso. Veremos los servicios ecosistémicos, una experiencia de merece de Sedalí la libertad. Y aquí viene el punto de la relación con los consejos de recursos hídricos. Bien, en el estado situacional a nivel nacional en el Perú es necesario conocer, o sea, así como nosotros estamos pensando ya en el Merece, que es una mirada que va más allá del propio sistema de agua potable, tenemos que tener una mirada más amplia en lo que es la disponibilidad del recurso hídrico en el país. Entonces, el país, seguramente algunos ya lo han escuchado, tienen ahí 3 zonas, la vertiente del Pacífico, que está de amarillo, la vertiente del Atlántico, que corresponde a la evacuación de las aguas que se hace por el río Amazonas, y la otra que es la vertiente del Titicaca. En estas zonas, para que ustedes tengan una idea, hay 1.007 ríos, hay 12.201 lagunas, los datos generales, 3.044 glaciares que cubran más o menos 2.041 kilómetros cuadrados. Hay 41 acuíferos estudiados, esto no es el total, hay muchísimos más acuíferos, por supuesto, pero el problema que tenemos aquí es la disponibilidad de agua respecto a la población. Entonces, ustedes ven en el Pacífico tenemos una disponibilidad solamente del 1.6% del recurso hídrico que cuenta el país, pero está asentada el 66% de la población. Y en donde tenemos el 98.2% en el Amazonas de disponibilidad hídrica, solamente tenemos el 30.7% de la población. Bueno, y en el Titicaca, que es una relación también dispar, pero está el 0.3% y tenemos el 3% de la población. Entonces, ahí tenemos algunos problemas que ya se comienzan a presentar y que son causa especialmente de la preocupación por crear estos mereces, ¿no? Miren, este es un indicador que lo deben de tener en cuenta porque lo utilizan comúnmente. Estas son las definiciones convencionales de estrés hídrico que la doctora Folkenmark presentó en 1992. Entonces, ella señala, por ejemplo, que de menos de 500 metros cúbicos persona año, se considera que se está en escasez absoluta. Si se tiene una disponibilidad de 500 a 1.000 metros cúbicos por persona año, estamos en escasez crónica, de 1.000 a 1.700 en estrés hídrico y mayor a 1.700 en estrés localizado o ocasional. Digamos que mayores de 1.700 metros cúbicos por persona año, estaríamos en buenas condiciones. Para sorpresa a nivel de la costa peruana, por si acaso estamos ya entrando en estrés hídrico, pero lo más curioso que tenemos que ver es esto. Miren, no les pido que lean todo, pero sí me gustaría que vean estas pequeñas cuencas en rojo. No sé si se ve el cursor. Sí, se ve. Ya, estas pequeñas cuencas en rojo, por ejemplo, ya son cuencas que están en escasez hídrica. O sea, nosotros a nivel de costa ya tenemos cuencas en escasez hídrica, recordemos. Estamos en este rango de 1.000 a 500 y hay algunas que están bordeando los 500, ¿ya? Entonces, como ven, ya cuando ya comienza a aparecer el color con más frecuencia es un signo de alerta y es una alerta muy fuerte la que se tiene. Entonces, para poder cubrir estos grandes déficits que se tiene de estrés hídricos es que se comienza a pensar ya no en el sistema de agua potable, sino qué hacemos para asegurar que haya agua en los manantiales, y eso significa seguridad hídrica, ¿no? Entonces, las problemáticas en general en el agua, ustedes saben que la ANA, por si acaso, hace una gestión multisectorial. El ANA es la responsable de que todos los usos tengan agua en cantidad, calidad y oportunidad, ¿no? Entonces, el agua no es sectorial, sino que como estamos adscritos al Ministerio de Agricultura, muchas veces se nos confunde de que nosotros tenemos que ver todo con el riego, ¿no? Junta de usuarios, comisiones, canales de riego, y en realidad esa es una responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Si nosotros estuviéramos en el Ministerio del Ambiente o en el Ministerio en la TCM, no tendríamos nada que ver con los regantes porque es como si nosotros quisiéramos meternos a trabajar muy fuertemente con las JAS. Y como ustedes saben, las JAS es responsabilidad de vivienda, así como el riego es responsabilidad de agricultura. Bien, dicho esto, entonces,
Hay algunas problemáticas como la demanda de agua en constante crecimiento, ya se sabe, hay ampliación de la frontera agrícola, hay crecimiento poblacional muy fuerte, los niveles de vida y mejoramiento, generalmente el mejoramiento económico del desarrollo va acompañado de un incremento en la demanda hídrica, ¿no? Entonces, y si no, solamente pensemos, el caudal de diseño para una comunidad rural en la Sierra del Perú está en 50 litros persona a día, pero para una ciudad más grande de cientos, como las que administran las CPS, en promedio están en 150, 160 litros por persona a día, ¿no? En la selva, en la zona rural, estamos con unas dotaciones de 70 litros por persona a día. Entonces, vemos estas situaciones que van cambiando. El cambio climático, la deglaciación en el Perú es muy fuerte. El retroceso glacial lo tenemos aquí graficado, ustedes ya lo pueden ver. Más o menos se ha perdido el 25% del área de glaciares. Es así como también. Entonces, y es necesario una intervención multisectorial, y este es otro de los puntos que también voy a tocar. Entonces, ya conocemos la razón de ser del MEREZ. Es el estrés hídrico, en dónde están ubicadas las cuencas que están ya en escasez hídrica. Y para conocer esto, que luego también me interesa que se conozca este concepto de lo siguiente. ¿Cómo está organizado el Estado para la administración de la gestión del agua? Tenemos a la ANA como la Autoridad Nacional del Agua, es digamos, una autoridad única, pero el ANA se subdivide en 14 autoridades administrativas de agua. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente esquema. Y estas 14 triples A's que le llamamos se subdividen en 71 administraciones locales de agua, o las llamadas las ALAs, ¿no? Entonces tenemos 14, 71. Eso es por parte del Estado. Pero acá hay una parte importante, es que se crean los consejos de recursos hídricos de cuenca, y estos tienen a su vez sus secretarías técnicas. En este momento hay 8 que tienen secretaría técnica, hay 4 que están coordinaciones y 2 que se acaban de crear recientemente. Ahorita tenemos 14 consejos de recursos. Para cubrir la totalidad del Perú, se tiene planteado 28 consejos de recursos hídricos. Todavía el resto no está creado. Ya vamos a ver por qué la importancia de esto. Los consejos de recursos hídricos tienen la responsabilidad de hacer los planes de gestión de recursos hídricos de la cuenca, ¿no? Entonces, ellos tienen bajo su responsabilidad ese punto, y ahí participan todos los sectores, gobiernos locales, regionales, organizaciones de usuarios, la academia, las comunidades nativas e inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de cuencas transfronterizas. Bien. Entonces, esto es lo que les decía, el Perú está dividido en 14 triples A's, ¿ya? Cada una de estas 14 triples A's está subdividida en alas. Para su información, digo 14, pero esta triple A, la número 7, que es la triple A Amazonas, se creó, pero después como triple se desactivó, pero sus 2 alas siguen funcionando. Se está pensando que en este año se debe de reactivar la triple A Amazonas. Y esto, ¿por qué? Es bastante curioso, ¿por qué se desactivó la triple Amazonas? Antes, inclusive, dentro de las directivas que se tenía en la ANA, en la concepción, era muy sesgada a la parte agrícola. Entonces, como en la selva no hay juntas de usuarios, dijeron, bueno, no hay necesidad de tener una triple, ¿no? En cambio, ahora lo que se tiene muchísima demanda es, por ejemplo, de los productores acuícolas. Entonces, para tener una triple no necesariamente tiene que haber riego. El agua es de un manejo integral. La cosmovisión del agua es totalmente diferente en costa, sierra y selva, ¿no? Inclusive por el nivel organizativo. Pero bien, esto es lo más importante que se tiene en la división. Entonces, más o menos por ahí va el cómo en el Perú se tiene la gobernanza del agua. Bien, ¿y qué es la seguridad hídrica? Dentro de la OCDE, que nos piden dar un concepto de seguridad hídrica, digamos, es la cantidad de agua disponible en el momento adecuado y en condiciones adecuadas. Pero se ha hecho un esquema teórico que la seguridad hídrica abarca lo que es servicios de agua potable y saneamiento. Miren, tiene el número 1, generalmente se pone en orden de importancia esto. Los usos productivos, la protección de eventos extremos, la protección y conservación del ambiente y la gobernanza y resolución de conflictos, ¿no? Estas son más o menos la línea de acción de la seguridad hídrica
que hay que tener en cuenta. Pero los servicios de agua potable y saneamiento están en la primera prioridad. Bien. Entonces, ahora ya entremos a la segunda parte, que es la normatividad dentro del MERECE. Ya ustedes lo deben de conocer. La ley, la 3215 del 2014, sale la ley de la retribución por servicios económicos. Esto dado por el MINAM. Su reglamento sale en el 2016 y el específico sobre agua y saneamiento sale en el 2017, en octubre, con la directiva, ¿no?, de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, ¿no?, de parte de la SUNAS. Y ya vamos a verlo muy rápidamente acá. ¿Qué es lo que señala? Dice, los MERECES son esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo. Esto es el primer punto crítico. Es un acuerdo entre contribuyente y retribuyente, ¿no? Bien. Entonces, dentro de una cuenca hay los contribuyentes, que señala que es la persona natural o jurídica, pública o privada, que contribuye a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios. Las mismas personas, sean naturales, jurídicas, públicas o privadas, también son los retribuyentes, pero que están ubicados generalmente en las partes bajas, ¿no? Y que se benefician digamos, que teóricamente se deben de beneficiar de las buenas acciones de los contribuyentes, ¿no? Y ellos retribuyen por ese servicio. Entonces, dentro de los servicios ecosistémicos, ya lo vamos a ver muy fuerte acá. Entonces, como retribuyente, por ejemplo, ya en el caso de los MERECES estarían las CPS, ¿cierto? También las juntas de usuarios para riego, especialmente en la agroexportación o en la zona costera, ¿no? Los proyectos de irrigación. Entonces, ellos reciben el servicio ecosistémico que es el agua, ¿no? Hay otros servicios ecosistémicos, por ejemplo, que se conversaba en Gallito Ciego, que es la disminución de la sedimentación en el reservorio. Si yo disminuyo la erosión de los suelos, disminuyo, por lo tanto, la sedimentación en el reservorio, por lo tanto, hay una mayor capacidad de almacenaje. Recordemos que la mayoría de grandes reservorios en el Perú han perdido casi el 30% de su capacidad de almacenaje, ¿no? Bien, dentro de esos servicios ecosistémicos, el MERECE de regulación hídrica, que es el que trabaja básicamente y MERECE con las CPS, esto es más o menos lo que se busca, asegurar el agua y que haya una regulación hídrica natural, digamos, para poder disponer del agua. Tenemos otros tipos de servicios ecosistémicos, lo pueden ver ustedes ahí. Hay de todo tipo, pero dentro de lo que es recursos hídricos, podríamos señalar ahí, por ejemplo, la recreación, ecoturismo, ¿no? Formación de suelos o regulación del clima. Pues. Hay otros, por ejemplo, que es el control de la erosión, como nos estaba señalando para las represas, ¿no? Aquí tienen un ejemplo, que este es en el río Santa, de cómo este tipo de erosiones pueden dañar el abastecimiento de agua. ¿Recuerdan ustedes que hace unos años en Lima Sedapal tuvo que cortar 7 días el agua? Era precisamente porque el nivel de turbiedad que traía el agua no podía ser tratado en las plantas de Sedapal. Por lo tanto, tuvo que dejar correr el agua por el río y Lima estuvo sin agua 7 días. Fue un escándalo nacional. Veían hasta en los distritos de Miraflores, San Isidro, haciendo cola para tener su agua de los camiones cisternas, ¿no? El otro es la belleza paisajística, que también es otro de los servicios ecosistémicos, recreación y ecoturismo. En Colombia hay varias cuencas que están reservadas exclusivamente para ecoturismo, ¿no? Entonces la gente se va porque los ríos tienen agua cristalina, se bañan en el río, pero sin tratando de hacer el menor daño. Pero de eso vive la gente, ¿no? Y tenemos también los retribuyentes. Ahí estarían las CPS, los operadores de infraestructura hidráulica, la Junta de Usuarios, los prestadores de servicios turísticos y las entidades públicas. Esta experiencia, por ejemplo, de Sedalif, Sedalif, dentro de su área de prestación, como bien lo ha definido SUNAS, abarca 4 cuencas, lo que es el Santa, que es la parte
de acá, esta que vemos, ese recorrido de Ancash y sale aquí hacia la costa, el Moche, Chicama y el Jequetepec, ¿no? Jequetepec es la parte donde está Gallito Ciego, ¿no? Entonces, son 4 cuencas que se tienen en esto. Aquí yo les voy a contar una experiencia que se tuvo en más pequeño y en la parte más operativa. Uno de los proyectos que se elaboró en convenio con Water for People, una ONG que tiene convenio con SUNAS y con la ANA también. Ellos colaboraron para hacer un proyecto, por ejemplo, en la cuenca del Jequetepeque, pero en la cuenca del Suro, ¿no? Esta cuenca del Suro abastece de agua, por ejemplo, al área urbana de un distrito que se llama Asunción en Cajamarca, ¿no? Y el tributario el río Asunción es tributario del Jequetepeque, ¿no? Y como el Jequetepeque al final da aguas a la ciudad de Chepén, que es administrada por Sedalip, el área de prestación es bastante amplia. Es por eso de que se pensó en hacer este beneficio, si bien es un área pequeña, pero es necesario hacer el tratamiento. Si esto se podía hacer a escala, sería espectacular. Entonces, las acciones que se planteaban eran zanjas de filtración, macizos forestales, sistemas agroforestales. El presupuesto era más o menos de $1 millón de soles, es una cuenca pequeña, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con la definición de la tarifa. Sabemos que la norma señala de que así no esté incluida en la tarifa el merece en las EPS, las EPS están obligadas a hacer sus proyectos merece. O sea, no necesitan que primero esté incluido en su tarifa para que ellos puedan hacer el. Otro fue en la cuenca del Chicama, en la microcuenca Los Chimbiles, ¿no? Que Los Chimbiles es una fuente de agua subterránea que abastece de agua a la ciudad de Cascas, famosa por sus vinos, ¿no? Pero también el río Cascas, que es la fuente superficial, estos 2 manantiales abastecen de agua potable a la cuenca del Cascas. Y son tributarios del río Chape, y el río Chape es a la vez tributario del río Chicama. Entonces, como ven, el área de prestación de las EPS más o menos se va definiendo así. No es que el área de prestación está definida solamente por la cuenca que directamente se capta, ¿no? Entonces, hay una relación muy fuerte. Estos proyectos fueron presentados a Sedalip. Además, y aquí ya quiero entrar a la parte que como ANA, nosotros quisiéramos que se tome en cuenta para estos proyectos. Miren, como les decía, los planes de gestión, los consejos de recursos hídricos de Cuenca es el encuentro entre la sociedad civil y el gobierno, en donde ambos se ponen de acuerdo y hacen un plan de gestión del recurso hídrico en esa cuenca identificada, ¿ya? Teóricamente, todo lo que tiene que ver con recursos hídricos debería de responder a ese plan de gestión de recursos. Entonces, si ustedes están dentro de una cuenca que ya cuenta con Consejo de Recursos Hídricos, es importante porque se tiene que trabajar de manera intersectorial, es que responda a la planificación de los consejos de recursos hídricos. Si estuviera, bienvenido, el proyecto merece, responde a esa planificación. Si no estuviera, hay un representante del uso poblacional dentro del Consejo de Recursos Hídricos, están los representantes de gobiernos regionales, locales, la universidad, están como les dije, las comunidades y diferentes, esta vivienda también, por supuesto. Entonces, sería importante de que estos proyectos sean incluidos dentro del plan de gestión del Consejo de Recursos Hídricos, porque tenemos que fortalecer la gobernanza del agua en el país, y esta responde al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Y que su cara más operativa son los consejos de recursos hídricos de Cuenca. En los casos en que no hay consejo de recursos hídricos, está en formación, se está promoviendo la conformación de los GETRAM, ¿no? Que son grupos técnicos para la gestión del agua, que también es lo que se proyecta es que estos GETRAM se conviertan en consejos de recursos. Entonces, aquí lo que nosotros, como en cualquier planificación estratégica, es tener objetivos comunes. Hay objetivos comunes que se necesitan fortalecer, ¿no? Entonces, todos debemos apuntar a eso. Yo, desde mi punto de vista, hago que, por ejemplo, que los usuarios de agua potable pongan su granito de arena,
para la seguridad hídrica de esa cuenca. Entonces, la situación es que los merece tienen que ver que las actividades que desarrollan los contribuyentes sean rentables para ellos, ¿no? O sea, es financiar en programas, pero que tiene que ser, hay que pensar en la rentabilidad que tienen que tener las familias contribuyentes, ¿no? Y esto implica iniciativas innovadoras, iniciativas muy fuertes. Se hizo, por ejemplo, una reforestación que creo que Max tuvo la oportunidad de una comunidad, aparte de estar ya haciendo la protección de la zona de recarga de su manantial, ya pensaban en turismo y por iniciativa propia de los campesinos. Decían, sí, por acá podemos hacer una ruta turística para que venga la gente y se comience a movilizar un poco la economía también local. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta los planes de gestión de recursos hídricos para ver cómo los involucramos a los proyectos merece de estos planes. Entonces, eso es mirando ya una perspectiva mayor. Nosotros como ANA estamos incentivando a este tipo de proyectos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos estén dentro de los planes de gestión del recurso hídrico de la. Entonces, yo creo que aquí sí podemos hacer una alianza muy fuerte. Quiero tocar también el tema, hay una propuesta de este fondo del agua que más o menos tiene el mismo objetivo, pero que ha habido una fuerte, que están queriendo grabar con el 1% para la. Francisco, se perdió Francisco, ¿no? Sí, a ver, un segundo, por favor. Voy a contactarme con Francisco. Francisco, te hemos perdido. A ver, por favor, conéctate otra vez. No, hace 2 minutos, ¿ah? Menos, 1 minuto. Ya. Se va a volver a conectar Francisco, un rato, por favor. Échale 1 minuto atrás. Sí, sí, es eso. ¿Entraste? ¿Ya entraste? Un minuto, por favor, se está volviendo a conectar Francisco, ¿ya? A ver. ¿Ya? Ingresa, puedes entrar, ¿ya entraste? Ya, conéctate, ya. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ya no sé si ahora me pueden ver. Sí, te vemos Disculpe, pero también. a ver, voy a ponerlo ahí porque estoy conectado ahorita desde mi iPad, no sé, mi máquina se paralizó, no responde ni el mouse. Sí te vemos.
Te vemos y te escuchamos. Sí, Francisco, Perfecto. Sino que ahora estoy desde el iPad ya. Bien, Ya. yo ya estaba en la última transparencia sobre los planes de gestión de los consejos de recursos hídricos. No sé hasta dónde me escucharon, pero repetiré brevemente porque ya estaba terminando. Hablaba Lo que del les... fondo del agua. ¿Cómo? Fondo del agua. Sí. Sobre el fondo del agua, miren, esta es una iniciativa que salió, si bien de la ANA, lo que queríamos era que de los saldos de balance que no son incorporados a las instituciones, de ahí salga un fondo que permita hacer inversiones de mayor escala sobre servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Ustedes saben que del fondo de balance, del saldo de balance, digamos, lo que no se gastó en el año, el Ministerio de Economía dice, bueno, de este fondo, que por decir es 100, yo te voy a autorizar que incorpores a tu presupuesto del siguiente año 20, entonces quedan 80 que generalmente terminan en las arcas del Ministerio de Economía. Nosotros decíamos, de ese fondo, que no le afecta a nadie, de ahí se puede sacar una parte para comenzar a la creación del Fondo Nacional del Agua. Esta iniciativa fue recogida por el gobierno, fue lanzada inclusive por el presidente del Premier, y comenzaron a pensar dentro del ministerio ya en una escala mucho mayor. El problema es que en la propuesta que nosotros hicimos, lo que pedíamos era que no se toque ni al merece de saneamiento, ni incrementar tarifas para acceder a estos fondos, porque generalmente todos los ministerios devuelven dinero. Entonces, del dinero devuelto sin interferir en las actividades de los ministerios, lo que decíamos es, de ese saldo de balance, de lo que ya el ministerio se va a llevar, de ahí se puede crear el fondo del agua. Entonces, ahí hay dinero suficiente como para poder financiar ese fondo del agua, ¿no? Pero ahora hemos visto que en la propuesta, yo creo que ahí sí hay que tomar algunas acciones más directas, digamos, expresando de repente algún desacuerdo, es que consideramos de que no se debe considerar el 1% de la tarifa de las EPS para que financie ese fondo. O sea, hay recursos de otro lado, no hay necesidad de estar subiendo tarifas, ¿no? Para poder financiar ese fondo del agua. Pero el objetivo del fondo del agua sí era una inversión significativa sobre servicios ecosistémicos hídricos. Bien, yo creo que con esa reflexión es que yo ya quería terminar para ver si hay algún comentario al respecto. Bueno, reitero el agradecimiento y quedo a su disposición. Gracias, Francisco. Muchas gracias por tu exposición bastante interesante. Un rato, está queriendo entrar Mercedes, pero no puede entrar. A ver, un rato, por favor, antes de continuar. Ya. A ver. Bueno, vamos a ver, bueno, seguramente hay comentarios, preguntas, por favor. Aquí tenemos a Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, Max y bueno, Francisco. He estado atenta a sus presentaciones. Tengo una pregunta para Max y una para Fernando. Max, ¿qué pasa cuando el costo de oportunidad es mayor a la disposición de pago del retribuyente, ¿no? Y también, ¿qué pasa cuando nuestro costo de oportunidad, bueno, el costo de la oportunidad del contribuyente es alto y la empresa es pequeña? De hecho, tenemos esta preocupación para ENSAP Chanca, que es la empresa con la que trabajamos aquí en Andahuaylas, ¿no? Porque los retos para poder recuperar esas zonas son mucho mayores. Eso es la pregunta para Maxi. Y para Fernando, no, para Francisco sería, ¿qué son vinculantes estos planes de cuencas? ¿Cómo podemos hacer de que lo que se vaya a proponer dentro de estos planes sean ejecutados por los gobiernos regionales o los gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que se asegure financiamiento y ejecución, ¿no? Gracias, Jessica. Por favor, Max. Ya, perfecto. Es una muy buena pregunta.
De hecho, la condición básica, o sea, la condición de partida para que pueda funcionar los mecanismos, para que pueda funcionar un esquema de pago por servicios ecosistémicos, es que la máxima disposición a pagar de los usuarios, de hecho, en este caso, en nuestro caso, de los retribuyentes, y en el caso general de la literatura, de los que compran los servicios ecosistémicos, tiene que ser más grande que el costo de oportunidad de los, en este caso, contribuyentes o de los que venden el servicio ecosistémico, en este caso hídrico. Si es que no, entonces no es posible implementar el mecanismo solo. Ahí hay que tener en cuenta varias cuestiones. Número uno, el mecanismo los mecanismos de retribución, más en general, los mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos son un instrumento económico de varios posibles, ¿no? ¿Se debe aplicar solo ese y nada más que otros? Bueno, podrían aplicarse combinaciones, podrían aplicarse, no necesariamente son excluyentes, ¿no? O sea, no necesariamente puedo aplicar solamente uno y nada más. De hecho, por ejemplo, áreas de conservación son un instrumento alternativo y no implica que sea un sustituto, sino que pueden complementarse bastante bien. Si es que está el caso donde tienes muy poquito recaudado, porque es una ciudad pequeña, una cuenca muy grande o con muchas necesidades, o es una población de muy pocos ingresos, lo que estás encontrando en la práctica es que no vas a poder solucionar el problema solo con ese instrumento y necesitas complementarlos con otras alternativas. Es un poco, de repente, la primera parte de la respuesta y a ver si hay idas y vueltas en esta sección. Francisco, por favor. Sí. Bien, para hacer claro, los presupuestos de los consejos de recursos hídricos no son vinculantes. ¿Ya? Esa es una de las debilidades que tenemos en este proceso de implementación de los consejos de recursos hídricos de Ecuador. La ANA está analizando cómo variar la estrategia para que estos se hagan vinculantes. Ahora, lo que se está pensando es que si bien el Consejo, lo que nos interesa en este momento es que el Consejo ponga atención a este tipo de proyectos, ¿no? Porque generalmente se piensa en infraestructura gris y para los servicios ecosistémicos muchas veces lo que tenemos que pensar es en infraestructura verde, entonces infraestructura natural. Eso es lo primero, porque no es muy atractivo a veces cuando se habla, digamos, de proyectos grandes de este sentido. El cómo hacerlos vinculantes depende mucho de este acuerdo que hay entre las partes, ¿no? Entonces, si hay un acuerdo entre las partes y, por ejemplo, la manera de hacerlo vinculante es que si algún gobierno regional, por decir, le interesan los proyectos que presenta la EPS y se le pide al gobierno regional que ponga una contraparte para la ejecución de este proyecto, sí se convierte en vinculante. Lo que tenemos que tener cuidado es que esté en sus planes de inversión multianual. O sea, cualquier proyecto que no esté en los planes de inversión multianual, y eso lo sabe Fernando, que ha sido gerente en Cusco, es imposible de ejecutarlo. Entonces, el nivel de acuerdos tienen que incluir estos aspectos económicos que hay que tener cuidado porque muchas veces los ofrecimientos van y vienen, pero es simple, si no están en los planes de inversión multianuales, no va a poder invertir el gobierno regional, así quiera el presidente regional. Entonces, sí, lamentablemente no son vinculantes por el momento, ¿no? Bien, No se te escucha, pero ya. Ya bien, por favor, gracias Francisco, muchas gracias. Tenemos más preguntas, por favor. Janet. Hola, Janet. ¿Me escuchas? Sí, sí, buenas tardes. Pregunta, por favor. Bueno, he estado, Max, buenas tardes. ¿Cómo estás, Janet? ¿Qué tal? Me gusta escucharte. ¿Qué tal, Max? Sí, estoy invitada ahí en la charla, por eso es que estaba queriendo hacer la pregunta. Excelente. Mira, a ver, Max, sabemos que en las tarifas
están incluidos estos proyectos, ¿no? Bueno, ¿qué hace uno? Valoriza el proyecto de merece y se incluye un porcentaje en las tarifas, ¿no? Que finalmente el usuario lo paga. Yo creo que yo pienso que el gobierno también debería hacer de que, bueno, que lo subsidie, ¿no? En vez, tú sabes muy bien de que al aprobar el estudio tarifario, el usuario, generalmente en las audiencias, se opone mucho a la inclusión de estas tarifas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, mira, no me están, no es un servicio directo este servicio, este incremento tarifario, y no permite que yo, o me sube mucho más mi tarifa, ¿no? Para poder pagar. Entonces, ¿y quién es el que subsidia, o el que subsidia estas tarifas? Generalmente es el usuario comercial o el usuario industrial, ¿no? Hay un subsidio cruzado. Entonces, sería muy importante, creo, incluir en estos planes de gestión, de recurso hídrico, a la ANA o al gobierno nacional, para que ellos sean los que preserven las fuentes y no sea realizado por las CPS, porque también sabemos financieramente, contablemente, que cuando realizamos estas inversiones en las fuentes, finalmente no podemos ni siquiera patrimonializarlos, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno nos tendría que apoyar ahí a las CPS para poder preservar las fuentes. Gracias. Buenísimo. En realidad, Janet, un poco lo que mencionas está muy ligado a lo que se preguntaba en la intervención anterior, ¿no? O sea, los cargos ambientales o impuestos ambientales se dan muchas veces, ¿no? Y son viables, son otro instrumento económico, diferente al de PCE o el de mecanismos de retribución. En cualquiera de los dos casos, no son excluyentes, ¿no? Podrían bastante bien coexistir y el usuario estar pagando una partecita o estar contribuyendo con una partecita al menos de modo más directo a través de mecanismos y esto ser complementado con otra clase de fondos adicionales, de recursos adicionales para la conservación. Finalmente la brecha es tan grande que mientras más recursos se puedan obtener a través de diferentes instrumentos económicos, mejor, ¿no? No le veo una sustitución, más bien le veo una complementariedad. Y una cuestión que sí he visto mucho, en realidad en prácticamente todas las empresas a las que yo he podido asistir a la audiencia pública, o en todo caso verla posteriormente, la aceptación de una porción de la tarifa para conservar la fuente se da en casi todos los casos, ¿ah? Más bien no recuerdo un caso donde rechacen conservar la fuente los usuarios del servicio. Todos los demás incrementos sí, los rechazan casi en todos los casos, pero en cuanto a conservación de la fuente, más bien yo veo una actitud bastante positiva en general, ¿no? Pero la respuesta concreta es que son diferentes instrumentos y pueden complementarse bastante bien sin ningún problema. Bien, gracias Max. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguna pregunta más, por favor, un comentario de los participantes? Bien, entonces voy a ceder la palabra a Antonio Ceballos, gerente de CIRNA y consorcio de este esfuerzo académico en este curso. Por favor, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando, y pues muchas gracias, Max, muchas gracias, Francisco, por estas presentaciones. Y yo creo que han sido bastante interesantes. Nos han presentado dos visiones complementarias
de estos mecanismos de retribución, tanto del lado del regulador como del lado de la gestión del agua, que yo creo que nos han terminado de dar un buen panorama de lo que son estos mecanismos, que útiles han sido en el sector saneamiento y cuáles son las perspectivas para poder potenciarlo y poder utilizarlo más como un mecanismo que ayude a mejorar finalmente los servicios y mejorar la calidad del agua que se da al usuario. Entiendo por los datos que mostró sobre todo Max, que no son mecanismos que tengan poco tiempo. El desarrollo de esto ha tomado bastantes estudios, son mecanismos que son muy bien, que han sido desarrollados sobre bases teóricas muy firmes, pero que sí, indudablemente tienen que pasar por el filtro de la experiencia local, ¿no? Y bueno, mostraban ahí que habían alrededor de 44, 40 y pico proyectos de este tipo ya en camino o que se hayan implementado con relativo éxito, lo cual no es un número menor, pero creo yo que sí nos da la idea, nos deja la sensación de que hay ya alguna experiencia ganada que podría eventualmente irse traduciendo en algunas adaptaciones que son siempre necesarias en estos mecanismos para incorporar la visión local, que también tiene que ser y tiene que recoger las voces de los prestadores de servicios, ¿no? Y ahora se han intercambiado algunos puntos de vista sobre esta dificultad que se tiene en respecto de la tarifa en algunas EPS, ¿no? En acomodar la tarifa justamente para acceder a estos mecanismos. Lo que es sin duda parte de la negociación y de los asuntos que hay que resolver, que hay que mirar y que hay que estar, a los cuales hay que tener una respuesta que quizás no sea inmediata, pero que sí se pueda ir madurando para finalmente adaptar los mecanismos a todas las realidades y a las EPS que lo necesitan. Porque estos mecanismos tienen todas las características de estos círculos virtuosos, ¿no? Es decir, hay por parte de los retribuyentes pues, un beneficio porque reciben mejores servicios, reciben más calidad en el servicio del cual son ellos usuarios, y al mismo tiempo se retribuye a quienes están encargados de cuidar las fuentes de abastecimiento, los cuerpos de agua y todo. Entonces, tiene estas características de círculos virtuosos que no obstante, como todos los círculos virtuosos, tienen una inercia que hay que romper, ¿no? O sea, no son fáciles de implementar de entrada, que requieren una inversión, que requieren una curva de aprendizaje, que necesita ser capacitado el personal, necesita tener ciertas competencias para poder implementarlo. Y una vez implementado, pues sí, lograr esta virtuosidad en la implementación del círculo, ¿no? Que yo creo que es bien interesante y yo creo que finalmente beneficia a todos. Sí veo también ciertas dificultades porque obviamente no son los únicos actores, ya lo presentó muy bien Francisco en la forma como está estructurado el ANA. Las EPS no son los únicos usuarios del agua, hay muchos otros usuarios y esto crea ciertos conflictos y ciertos roces entre todos los actores que deben ser conciliados y que deben ser debidamente gestionados. Probablemente estos mecanismos sean a su vez formas de poder aliviar estas tensiones, formas de poder solucionar o entrar a la solución de estos conflictos
con una mejor visión y con mejores expectativas de poder, digamos, tener o de lograr una fórmula que satisfaga o medianamente satisfaga a todos, ¿no? Entonces, eso me queda a mí como reflexión, como idea importante de estas presentaciones, que estos mecanismos pues tienen muchas virtudes, pero obviamente sí requieren una profesionalización por parte de los usuarios, en este caso de las EPS, ¿no? Hay que capacitarse, hay que entrar en estos temas, y yo creo que los beneficios que se van a ver ya una vez implementado esto, no van a tardar, o sea, van a llegar, pero como ya lo dije hace un momento, hay una inercia inicial que hay que romper, y no hay que tener miedo de eso, ¿no? Hay que más bien ver las formas y aprovechar las experiencias de los que ya hayan, pues hay 44 experiencias previas que se pueden aprovechar y que se pueden adaptar, y se puede de ellos sacar lo que se necesita para poder implementarlos en este caso, en la de MUSAP Abancay. Entiendo que tiene esas intenciones, tiene esto obviamente dentro de su radar, enfrenta dificultades para poder hacerlo, pero con este tipo de información que se les está dando, con una correcta capacitación y con el contacto con experiencias exitosas, seguramente van a poder sacarlo adelante, ¿no? Y yo estoy cierto y estoy muy seguro de que esto va a ser así. Entonces, nada, yo estoy muy contento, espero que esta información que se ha presentado sea también de la utilidad. Eso no se acaba aquí, o sea, no es que se haya entregado todo lo que se necesita saber, hay muchas cosas más, pero si en alguno de ustedes se sembró la semilla de poder interesarse más sobre estos temas y poder efectivamente desarrollarlos dentro de sus CPs, dentro del ámbito de sus propios trabajos, pues yo creo que hemos logrado el objetivo, ¿no? Que es sembrar esa inquietud y abrirles la posibilidad, abrirles el camino para que sigan por ahí y finalmente que se logre implementar estos mecanismos dentro de la EMUSAP Abancay. Entonces, nuevamente quiero agradecer a Max y a Francisco las excelentes presentaciones, y no sé cómo será esto, Fernando, pero creo que sería muy bueno si los pudieran compartir también con nosotros y con los asistentes estas presentaciones, que yo creo que van a servir como complemento a todo el esfuerzo que se está haciendo en este curso de capacitación, ¿no? Muchas gracias a ellos y pues gracias, Fernando. Antonio, muchas gracias por tu reflexión final, tus conclusiones. Efectivamente, Antonio, y a todos los participantes del curso, la sesión está totalmente grabada, por un lado, y se va a colgar en la web. Segundo, los PPTs de ambos expositores también va a ser puesta a disposición de todos, tanto en el chat de participantes como en la web. Y de igual forma, por ejemplo, Max nos ha alcanzado los enlaces de sus investigaciones, también van a estar puestas a disposición de todos para que puedan revisarla, ¿no? Y bien, agradecer a ti, Antonio, a Mercedes, por haber organizado esta importante sesión extraordinaria. Justamente ya concluyó el módulo 4 y la próxima semana comenzamos el módulo 5, y se escogió esta semana un poco para pensar en el tema del Merece, que es realmente un mecanismo, una estrategia importante para lograr varios propósitos al mismo tiempo. A Max y a Francisco, gracias por su tiempo, gracias por el esfuerzo y exponer su experiencia de campo y de todos los días en este mecanismo de suma importancia. Y a los alumnos, comentarles de que el miércoles 13 de la próxima semana, miércoles 13 de abril, tenemos nuestra primera sesión del módulo 5, el módulo 5, que es gestión resiliente
en finanzas y gobierno corporativo ante escenarios de riesgo. Entonces, por favor, los esperamos ahí a las 4 de la tarde, minutos antes de las 4 de la tarde, para dar inicio a nuestra primera sesión, ¿no? Entonces, gracias por todo, un abrazo, gracias nuevamente, abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego con todos.